Organizándonos para triunfar con la palabra de Dios, leída de la Santa Biblia, nueva versión internacional en el Antiguo Testamento, del segundo libro de Samuel, desde el capítulo 15 en adelante. Así dice la palabra del Señor. Absalón conspira contra David. Pasado algún tiempo, Absalón consiguió carros de combate, algunos caballos y una escolta de 50 soldados. Se levantaba temprano y se ponía a la vera del camino junto a la entrada de la ciudad cuando pasaba alguien que iba a ver al rey para que le resolviera un pleito. Absalón lo llamaba y le preguntaba de qué pueblo venía. Aquél le decía de qué tribu israelita era y Absalón le aseguraba: tu demanda es muy justa, pero no habrá quien te escuche de parte del rey. Enseguida añadía: ojalá me pusieran por juez en el país. Todo el que tuviera un pleito o una demanda vendría a mí y yo le haría justicia. Además de esto, si alguien se acerca para inclinarse ante él, Absalón le tendía los brazos, lo abrazaba y lo saludaba con un beso. Esto hacía Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey para que le resolviera algún asunto, y así fue ganándose el cariño del pueblo. Al cabo de 4 años, Absalón le dijo al rey: permítame su majestad ir a Hebrón a cumplir un voto que le hice al Señor. Cuando vivía en Gesur de Harán, hice este voto: si el Señor me concede volver a Jerusalén, le ofreceré un sacrificio. Vete tranquilo, respondió el rey. Absalón emprendió la marcha a Hebrón, pero al mismo tiempo envió mensajeros por todas las tribus de Israel con este mensaje: tan pronto como oigan el toque de trompeta, exclamen: Absalón reina en Hebrón. Además, desde Jerusalén llevó Absalón a 200 invitados, los cuales lo acompañaron de buena fe y sin sospechar nada. Luego, mientras celebraban los sacrificios, Absalón mandó llamar a un consejero de su padre David, el cual se llamaba Ahitofel y era del pueblo de Gilo. Así la conspiración fue tomando fuerza, y el número de los que seguían a Absalón crecía más y más. Un mensajero le llevó a David esta noticia: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David le dijo a todos los oficiales que estaban con él en Jerusalén: vámonos de aquí, tenemos que huir, pues de otro modo no podremos escapar de Absalón. Démonos prisa, no sea que él se no adelante, sino alcanza, nos traerá la ruina y pasará a toda gente a filo de espada. Como diga su majestad, respondieron los oficiales, nosotros estamos para servirle. De inmediato partió el rey acompañado de toda la corte, con excepción de 10 concubinas que dejó para cuidar el palacio. Habiendo salido del palacio con todo su séquito, se detuvo junto a la casa más lejana de la ciudad. Todos sus oficiales se pusieron a su lado. Entonces los quereteos y los peleteos y 600 quititas que lo habían seguido desde Gad desfilaron ante el rey. El rey se dirigió a Itai el gitita: y tú
¿por qué viene con nosotros? Regresa y quédate con el rey Absalón, ya que eres extranjero y has sido desterrado de tu propio país. ¿Cómo voy a dejar que nos acompañe si acaba de llegar y ni yo mismo sé a dónde vamos? Regresa y llévate a tus paisanos y que el amor y la fidelidad de Dios te acompañen. Pero Ittai le respondió al rey: tan cierto como que el Señor y su majestad viven, juro que para vida o para muerte iré a donde quiera que usted vaya. Está bien, contestó el rey, ven con nosotros. Así que Ittai el gitita marchó con todos los hombres de David y con las familias que lo acompañaban. Todo el pueblo lloraba a grito mientras David pasaba con su gente, y cuando el rey cruzó el arroyo de Cedrón, toda la gente comenzó la marcha hacia el desierto. Entre ellos se encontraba también Sadoc con los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Estos hicieron descansar el arca en el suelo y Abiatar ofreció sacrificio hasta que toda la gente terminó de salir de la ciudad. Luego le dijo el rey al sacerdote Sadoc: devuelve el arca de Dios a la ciudad. Si cuento con el favor del Señor, Él hará que yo regrese y vuelva a ver el arca y el lugar donde Él reside. Pero si el Señor me hace saber que no le agrado, quedó a su merced y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. También le dijo: como tú eres vidente, puede volver tranquilo a la ciudad con Abiatar y llevarte contigo a tu hijo Ahimac y a Jonathan, hijo de Abiatar. Yo me quedaré en lo llano del desierto hasta que ustedes me informen de la situación. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron a Jerusalén con el arca de Dios y allí se quedaron. David, por su parte, subió al monte de los olivos, llorando con la cabeza cubierta de los pies y los pies descalzos. También todos los que lo acompañaban se cubrieron la cabeza y subieron llorando. En eso le informaron a David que Ahitofel se había unido a la conspiración de Absalón. Entonces David oró: Señor, haz que fracasen los planes de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte donde se rendía culto a Dios, se encontró con Husai el arquista, que en señal de duelo llevaba la vestidura rasgada y la cabeza cubierta de ceniza. David le dijo: si vienes conmigo vas a hacerme una carga. Es mejor que regrese a la ciudad y le diga a Absalón: Majestad, estoy a su servicio. Antes fui siervo de su padre, pero ahora yo soy de usted. De ese modo podrá ayudarme a desbaratar los planes de Ahitofel. Allí contará con los sacerdotes Sadoc y Abiatar, así que manténme informado de todo lo que escuche en el palacio real. También contará con Ahimac, hijo de Sadoc, y con Jonathan, hijo de Abiatar. Comuníquenme ustedes por medio de ellos cualquier cosa que averigüen. Husai, que era amigo de David,
llegó a Jerusalén en el momento en que Absalón entraba en la ciudad. Un poco más allá de la cumbre del monte, David se encontró con Siba, el criado de Mefibosé, que llevaba un par de asnos aparejado y cargado con 200 panes, 100 de torta uva pasa, 100 torta de higo y un odres de vino. ¿Qué va a hacer con todo esto?, le preguntó el rey. Siba respondió: los asnos son para que monte la familia de su majestad, el pan y la fruta son para que coman los soldados, y el vino es para que beban lo que desfallezcan en el desierto. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está el nieto de tu amo? Se quedó en Jerusalén, respondió Siba. Él se imagina que ahora la nación de Israel le va a devolver el reino de su abuelo. Bueno, replicó el rey, todo lo que antes fue de mí, Mefibosé, ahora es tuyo. A sus pies, mi señor y rey, exclamó Siba, que cuente yo siempre con el favor de su majestad. Cuando el rey llegó a Bujirín, salía de allí un hombre de la familia de Saúl, llamado Simí, hijo de Gerá. Este se puso a maldecir y a tirarle piedra a David y a todos sus oficiales, a pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey. En su instinto, Simí le decía al rey: largo de aquí, asesino, canalla. El Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Por eso el Señor le ha entregado el reino de tu hijo Absalón. Ha caído en desgracia porque eres un asesino. Abisai, hijo de Sarbia, le dijo al rey: ¿cómo se atreve este perro muerto a maldecir a su majestad? Déjeme que vaya y le corte la cabeza. Pero el rey respondió: esto no es asunto mío ni de ustedes, hijos de Sarbia. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga, y si es así, ¿quién se lo puede reclamar? Dirigiéndose a Abisai y a todos sus oficiales, David añadió: si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, que no puedo esperar de este benjaminista, déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo. David y sus hombres reanudaron el viaje. Simí, por su parte, lo seguía por la ladera del monte, maldiciendo a David, tirándole piedra y levantando polvo. El rey y quienes los acompañaban llegaron agotados a su destino, así que descansaron allí. Mientras tanto, Absalón y todos los israelitas que lo seguían habían entrado en Jerusalén. También Ahitofel lo acompañaba. Entonces Husai, el arquita, amigo de David, fue a ver a Absalón y exclamó: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Absalón le preguntó: ¿así muestra tu lealtad a tu amigo? ¿Cómo es que no te fuiste con él? De ningún modo, respondió Husai.
Soy más bien amigo del elegido del Señor, elegido también por este pueblo y por todos los israelitas. Así que yo me quedo con usted. Además, ¿a quién voy a servir? Serviré al Hijo como antes serví al Padre. Luego le dijo Absalón a Ahitofel: pónganse a pensar en lo que debemos hacer. Ahitofel le respondió: acuéstese usted con las concubinas que su padre dejó al cuidado del palacio. De ese modo todos los israelitas se darán cuenta de que su majestad ha roto con su padre, y quienes lo apoyan a usted se fortalecerán en el poder. Entonces instalaron una tienda de campaña en la azotea para que Absalón se acostara con las concubinas de su padre a la vista de todos los israelitas. En aquella época, recibir el consejo de Ahitofel era como oír la palabra misma de Dios, y esto era así tanto para David como para Absalón. Además, Ahitofel le propuso a Absalón lo siguiente: yo escogería 12,000 soldados y esta misma noche saldría en busca de David. Como él debe de estar cansado y sin ánimo, lo atacaría, le haría sentir mucho miedo y pondría en fuga al resto de la gente que está con él, pero mataría solamente al rey y los demás se lo traería a su majestad. La muerte del hombre que usted busca dará por resultado el regreso de los otros y todo el pueblo quedará en paz. La propuesta le pareció acertada a Absalón, lo mismo que a todos los ancianos de Israel, pero Absalón dijo: llamemos también a Husai el arquista para ver cuál es su opinión. Cuando Husai llegó, Absalón le preguntó: ¿debemos adoptar el plan que Ahitofel nos ha propuesto? Sí, no. ¿Qué propones tú? Esta vez el plan de Ahitofel no es bueno, respondió Husai. Usted conoce bien a su padre David y a sus soldados, que son valientes y deben estar furiosos como una osa salvaje a la que le han robado su cría. Además, su padre tiene mucha experiencia como hombre de guerra y no ha de pasar de noche con las tropas. Ya debe de estar escondido en alguna cueva o en otro lugar. Si él ataca primero, cualquiera que se entere dirá: ha habido una matanza entre las tropas de Absalón. Entonces aún los soldados más valientes, que son tan bravos como un león, se van a acobardar, pues todos los israelitas saben que David, su padre, es un gran soldado y cuenta con hombres muy valientes. El plan que yo propongo es el siguiente: convoque su majestad a todos los israelitas que hay, desde Dan hasta Beerseba. Son tan numerosos como la arena de la orilla del mar, y su majestad mismo debe dirigirlo en la batalla. Atacaremos a David, no importa dónde se encuentre, caeremos sobre él como el rocío que cae sobre la tierra. No quedarán vivos ni él ni ninguno de sus soldados. Y si llega a refugiarse en algún pueblo, todos los israelitas llevaremos soga a ese lugar y juntos arrastraremos a ese pueblo hasta el arroyo, de modo que no quede allí ni una piedra.
Absalón y todos los israelitas dijeron: el plan de Husai, el artista, es mejor que el de Ahitofel. Esto sucedió porque el Señor había determinado hacer fracasar el consejo de Ahitofel, aunque era el más acertado, y de ese modo llevar a Absalón a la ruina. Entonces Husai le dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: Ahitofel le propuso tal y tal plan a Absalón y a los ancianos de Israel, pero yo le propuse este otro. Desen prisa y mándenle este mensaje a David: no pase su majestad la noche en los llanos del desierto, más bien cruce de inmediato al otro lado. No vaya a ser que su majestad y quienes lo acompañan sean aniquilados. Jonatán y Ahimá se habían quedado en Erugel, como no se podían arriesgar a que lo vieran estar en la ciudad. Una criada estaba encargada de darle la información para que ellos se la pasaran al rey David. Sin embargo, un joven lo vio y se lo hizo saber a Absalón, así que ellos se fueron de allí enseguida. Cuando llegaron a la casa de cierto hombre de Bejurín, se metieron en un pozo que él tenía en el patio. La esposa de aquel hombre cubrió el pozo y esparció trigo sobre la tapa. De esto nadie se enteró. Al pasar los soldados de Absalón por la casa, le preguntaron a la mujer: ¿dónde están Jonatán y Ahimaat? Cruzaron el río, respondió ella. Los soldados salieron en busca de ellos, pero como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén. Después de que los soldados se fueron, Jonatán y Ahimaat salieron del pozo y se dirigieron a donde está David para ponerlo sobre aviso. Le dijeron: crucen el río a toda prisa, pues Ahitofel ha aconsejado que lo ataquen. Por tanto, David y quienes los acompañaban se fueron y cruzaron el Jordán antes de que amaneciera. Todos sin excepción los cruzaron. Ahitofel, por su parte, al ver que Absalón no había seguido su consejo, aparejó el asno y se fue a su pueblo. Cuando llegó a su casa, luego de arreglar sus asuntos, fue y se ahorcó. Así murió y fue enterrado en la tumba de su padre. David se dirigió a Mahanaim y Absalón lo siguió cruzando el Jordán con todos los israelitas. Ahora bien, en lugar de Joab, Absalón había nombrado general de su ejército a Amasá, que era hijo de un hombre llamado Itra, el cual era ismaelita y se había casado con Abigail, hija de Nahar y hermana de Sarbia, la madre de Joab. Los israelitas que estaban con Absalón acamparon en el territorio de Galaad. Cuando David llegó a Mahanaim, allí estaban Sobí, hijo de Nahá, oriundo de Rabá, ciudad amonista; Maquir, hijo de Amiel, que era de Lodebar; y Barzillai, el galaadita, habitante de Rogelín. Estos habían llevado camas, vasijas y ollas de barro, y también trigo, cebada, harina, grano tostado, haba, lenteja, miel cuajada, queso de vaca y oveja,
le ofrecieron esos alimentos a David y a su comitiva para que se lo comieran, pues pensaban que en el desierto esta gente habría pasado hambre y sed y estarían muy cansadas. David pasó revista a su tropa y nombró jefes sobre grupo de 1000 y de 100 soldados. Lo dividió en 3 unidades y lo envió a la batalla. La primera unidad estaba bajo el mando de Joao, la segunda bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia y hermano de Joao, y la tercera bajo el mando de Itai el Gitita. Yo lo voy a acompañar, dijo el rey, pero los soldados respondieron: no, su majestad, no debe acompañarnos ni tenemos que huir. El enemigo no se va a ocupar de nosotros, y aun si la mitad de nosotros muere, a ellos no le va a importar. Pero si su majestad vale por 10,000 de nosotros, así es mejor que se quede y no apoye desde la ciudad. Bien, dijo el rey, haré lo que le parezca más conveniente. Dicho esto, se puso a un lado de la entrada de la ciudad, mientras todos los soldados marchaban en grupo de 100 y de 1000. Además, el rey dio esta orden a Joao, Abisai e Itai: no me traten duro al joven Absalón. Y todas las tropas oyeron las instrucciones que el rey le dio a cada uno de sus generales acerca de Absalón. El ejército marchó al campo para pelear contra Israel y la batalla se libró en el bosque de Efraín. La lucha fue intensa aquel día. Hubo 20,000 bajas. Sin embargo, los soldados de David derrotaron allí al ejército de Israel. La batalla se extendió por todas las áreas, de modo que el bosque causó más muerte que la espada misma. Absalón, que huía montado en una mula, se encontró con los soldados de David. La mula se metió por debajo de una gran encima y a Absalón se le trabó la cabeza entre las ramas. Como la mula siguió de largo, Absalón quedó colgando en el aire. Un soldado que vio lo sucedido le dijo a Joao: acabo de ver a Absalón colgado de una encima. ¿Cómo?, exclamó Joao. ¿Lo viste y no lo mataste ahí mismo? Te habría dado 10 monedas de plata y un cinturón. Pero el hombre respondió: aun si recibiera 1000 monedas, yo no alzaría la mano contra el hijo del rey. Todos oímos cuando el rey le ordenó a usted y a Abisai y a Itai que no le hicieran daño al joven Absalón. Si yo me hubiera arriesgado, me habrían descubierto, pues nada se le escapa al rey, y usted, por su parte, me habría abandonado. No voy a malgastar mi tiempo contigo, replicó Joao. Acto seguido agarró 3 lanzas y fue y se la clavó en el pecho a Absalón, que todavía estaba vivo en medio de la encima. Luego 10 de los escuderos de Joao rodearon a Absalón y lo remataron. Entonces Joao mandó tocar la trompeta para detener a las tropas y dejaron de perseguir a los israelitas. Después tomaron el cuerpo de Absalón, lo tiraron en un hoyo grande que había en el bosque y sobre su cadáver amontonaron muchísimas piedras. Mientras tanto, todos los israelitas huyeron a sus hogares. En vida, Absalón se había erigido una estela en el valle del rey, pues pensaba: no tengo ningún hijo
que conserve mi memoria. Así que en esta estela le puso su propio nombre y por eso hasta la fecha se conoce como la estela de Absalón. Ahimá, hijo de Sadó, le propuso a Joao: déjame ir corriendo para avisarle al rey que el Señor lo ha librado del poder de su enemigo. No le llevará esta noticia hoy, le respondió Joao. Podrá hacerlo en otra ocasión, pero no hoy, pues ha muerto el hijo del rey. Entonces Joao se dirigió a un soldado cusita y le ordenó: ve tú y dile al rey lo que ha visto. El cusita se inclinó ante Joao y salió corriendo, pero Ahimá, hijo de Sadó, insistió: pase lo que pase, déjame correr con el cusita. Pero, muchacho, respondió Joao, ¿para qué quieres ir? Ni piense que te van a dar una recompensa por la noticia. Pase lo que pase, quiero ir. Anda pues. Ahimá salió corriendo por la llanura y se adelantó al cusita. Mientras tanto, David se hallaba sentado en el pasadizo que está entre las dos puertas de la ciudad. El centinela que había subido al muro de la puerta alzó la vista y vio a un hombre que corría solo. Cuando el centinela se lo anunció al rey, este comentó: si viene solo, debe traer buenas noticias. Pero mientras el hombre seguía corriendo y se acercaba, el centinela se dio cuenta de que otro hombre corría detrás de él, así que le anunció al guardia de la puerta: por ahí viene otro hombre corriendo, ese también debe traer buena noticia, dijo el rey. El centinela añadió: me parece que el primero corre como Ahimá, hijo de Sadó. Es un buen hombre, comentó el rey. Seguro que trae buena noticia. Ahimá llegó y saludó al rey postrándose rostro en tierra y le dijo: bendito sea el Señor, Dios de su majestad, pues nos ha entregado a los que se habían rebelado en contra suya. ¿Y está bien el joven Absalón?, preguntó el rey. Ahimá respondió: en el momento en que su siervo Joao me enviaba, vi que se armó un gran alboroto, pero no pude saber lo que pasa. Pasa y quédate ahí, le dijo el rey. Ahimá se hizo a un lado. Entonces llegó el cusita y anunció: le traigo buena noticia a su majestad. El Señor lo ha librado hoy de todo lo que se habían rebelado en contra suya. ¿Y está bien el joven Absalón?, preguntó el rey. El cusita contestó: que sufran como ese joven los enemigos de su majestad y todo lo que intentan hacerle mal. Al oír esto, el rey se estremeció y mientras subía al cuarto que está encima de la puerta, lloraba y decía: ay, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío. Hermanos, ayer, hoy, siempre, a través de su palabra, Dios Padre habla a toda su criatura. En el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel, nos está hablando Padre Dios de que cuando cometemos un pecado, Él puede perdonarnos, pero las consecuencias del pecado van a durar para siempre.
Por mucho que nosotros creamos que nos liberamos de un error cometido en la existencia de la verdad, las consecuencias van a ser eternas. Cuando cruzamos una luz en rojo y nosotros causamos una violación y hacemos un daño a segunda y tercera persona, ese daño ya no se puede eliminar ni desaparecer, es un hecho. David, el rey, había cometido crimen cuando mató a Uría y adulterio cuando vivió con Betsabé, y Dios le había dicho a él que su casa iba a estar bajo una situación muy difícil porque él lo podría perdonar por la humillación que David hizo de guardarse luto, pedir perdón, llorarle al Señor. El Señor es misericordioso día a día y pudo perdonar a David, pero la consecuencia del pecado que David cometió lo llevó hasta que su propio hijo violara a su hija y que el otro hijo lo traicionara y se uniera con el enemigo que David tenía a su lado. Enemigo porque al David cometer adulterio y mandar a matar a Uría y casarse con Betsabé, además de que su primer hijo de ellos, del adulterio, fruto de ese adulterio, muere, Dios le había dicho que ya su casa no sería la misma, ya estaba manchada. Entonces Ahitofel viene a ser el padre de el papá de Jezabel, que muere junto con Uría, y es el abuelo de Betsabé, comete adulterio con David. Por ende él se queda ahí y pone a su hijo Absalón en contra de él. Ya que David viene sufriendo todo eso, por encima de todo el sufrimiento y la consecuencia de su pecado, sabe que su hijo, Absalón, es su hijo, pero su hijo lo traiciona, le quita el reinado, lo hace huir y allí en el monte, colgado en un palo, muere. Entonces, hay de nosotros que hagamos sufrir a una criatura de Dios, aunque sea un pecador. Hay de nosotros que violemos las reglas de Dios y que hagamos las cosas por justicia con nuestra propia mano. No podemos. Es imposible. Entonces, nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento hubieron historias que hoy en nuestros días suceden y que son ejemplo de sabiduría para que podamos encontrar el camino correcto y darnos cuenta de que Dios por la eternidad ha sido un Padre fiel con cada uno de nosotros y que nos invita a que seamos humildes, justos y que cumplamos su obediencia, en obediencia su voluntad. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y sin Jesucristo no podemos llegar al Padre. Jesucristo vino para pagar ese precio de todo ese mal que hemos hecho a través de los tiempos y ayudarnos a entender que aunque cometamos errores, seamos pecadores y somos débiles en carne, hay una oportunidad de salvación, que no seremos eternamente castigados. Entonces Él vino a liberarnos de ese yugo y a darnos su amor, su dirección, y nos invita a cargar con nuestra cruz, a unirnos en el Espíritu Santo a Él para tener una relación personal con el Padre.